El Pozo 1954. Elige lo que te emociona. Vamos a poner los puntos sobre las IES. Aunque la oferta consiste en un intercambio de acciones, podría no estar exenta de impuestos. Pero no lo sabrás hasta que se cierre el canje. Consulta el folleto e infórmate en bancosabadell.com/OPA hostil. Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell. ¿Cómo te gustaría el café de tu oficina? Me gustaría un café bueno y que cambie vidas. Pues eso es Filantrópico. Buen café y buenas personas. ¡Qué bueno! Bueno y bueno. Infórmate de cómo el café de tu oficina puede cambiar vidas en filantrópico.es. Los desayunos de Capital Intereconomía. Fundación La Caixa patrocina este espacio. 11:07 de la mañana. Esto es Radio Intereconomía. Abrimos Desayunos Capital. La verdad es que a la hora de los martes, pues yo suelo decir en plan de broma que es una hora que tiene mucha chispa. Claro, porque hablamos, entre otras muchas cosas, de energía, de luz y también hablamos de ahorro energético y sobre todo de bienestar. En esta ocasión me acompaña Marta San Román. Marta, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Susana. Cuando digo lo de bienestar se le ilumina la cara, ¿no? Confort, bienestar. Claro, porque, oye, qué importante es, ¿no? Al final la energía, la luz, la climatización para que te acompañe el resto del día, ¿no? Es salud, al final, es salud. Sí, es salud. Bueno, Marta San Román es la directora general de AFEC, que es la Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización. Yo recuerdo que viniste aquí hace unas cuantas semanas, comentamos entonces, pues aunque fue de forma breve, pues el tema del apagón del pasado 28 de abril. Ese apagón nos recordó a todos que la seguridad energética no es una utopía, no es un gran titular, sino que es una realidad y una necesidad actual. Y por otra parte, pues nos hablabas de tecnología, de cómo la tecnología pues está permitiendo pues que los edificios tengan una mejor climatización, que cada bomba de calor, cada control inteligente se convierta en parte de una defensa energética distribuida. Nos hablaste también de eficiencia energética, de ahorro energético, de refuerzo del sistema energético. La verdad es que fue totalmente apasionante. Ahora, lo que sí que estamos viendo aquí en España y también en Europa es que se está electrificando. Pero ¿se está electrificando al ritmo adecuado o quizás vamos demasiado rápido y por eso la red queda un poco desprotegida? ¿Cómo lo estamos haciendo? Pues efectivamente puede haber tensiones en la velocidad en la que se necesita nueva electrificación, no solo para bombas de calor, también para los vehículos eléctricos, incluso también para nuevas promociones de casas, ¿no? Que estamos viendo que se queda corto. Entonces es necesario reforzar ese sistema eléctrico. Pero tú lo has dicho muy bien antes, Susana, has hablado de reforzar el sistema energético, porque el apagón en España nos dio un susto y pues nos puso en alerta y es una oportunidad. Pero hemos pasado sustos antes. Recordemos que en Europa, pues por ejemplo, teníamos una Alemania muy dopada de gas y de energía rusa y cuando llega la guerra de Ucrania, Alemania entra en crisis. Entonces, hubo que reforzar ese sistema energético. Primero, de manera urgente, hay que garantizar el suministro. Pues vamos a buscar proveedores alternativos. Bueno, le hemos hecho un favor a Estados Unidos, que ahora le compramos 2 veces y media más que antes, que tampoco somos todavía energéticamente independientes. Y luego, una estrategia a largo plazo, hay que buscar alternativas energéticas, hay que diversificar, y de ahí que la demanda térmica pueda utilizar más de un vector, no solo energía de gas, sino energía eléctrica. Claro, y ahí tenemos red eléctrica suficiente para todo lo que viene, que pueden ser bombas de calor, coches eléctricos, nuevos desarrollos urbanísticos, o estamos tensando demasiado. Pues tenemos red eléctrica para poder crecer según vaya pidiéndose el mercado. De hecho, mira, hace poco se ha presentado un plan de electrificación que se ha denominado por parte del MITECO una oportunidad país.
Y una de las cosas que dice es que la financiación y la inversión en extender y fortalecer la red eléctrica viene a ir de la mano de la demanda, porque es lo que a lo mejor ha fallado, ¿no? La demanda crece mucho, la inversión en redes eléctricas y sobre todo la facilitación de los permisos para esas redes no iba al mismo ritmo, ¿no? Entonces esa electrificación oportunidad de país puede ser la forma de acompasar los tiempos. Eso por un lado, pero lo que es absolutamente necesario es crear una infraestructura energética inteligente y que sea resiliente. Es decir, que todos estos vectores vayan de la mano, pero a la vez que no tengan esas dependencias. El otro día leía que la OCDE califica a España con un crecimiento del PIB del 2,5%. Alemania está en el 0,3%. Estamos liderando una economía, tenemos un mix de renovables estupendo. Vamos a intentar aprovecharlo. La semana pasada el programa Capital Intereconomía estuvo en el 5º Salón del Gas Renovable de Valladolid. Fuimos, ha sido el tercer año que vamos, estamos tripiteando y la verdad es que fue impresionante, cada vez con más stands, mucha más tecnología. Decían que otros años se hablaba de oportunidad, de apuesta de futuro, pero que ya había muchos desarrollos que estaban siendo una realidad. Pero justo también la semana pasada pues se organizaba el Congreso de la Confederación Nacional de Instaladores y de Fluidos. Y bueno, yo estoy viendo titulares que son muy compartidos, porque sí que se habla de transición energética, de rigor, de credibilidad, de comunicación, de capacidad de crear empleo, de generar más crecimiento, de impulsar la economía circular, de la gestión de residuos. Todos estos titulares, Marta, están en línea con lo que se está debatiendo en ambos eventos. ¿Van todos los eventos en el mismo sentido y toda la industria en el mismo sentido? Pues mira, en el Salón de los Gases Renovables de Valladolid no pude estar porque estaba en el otro. Se hablaba de un solo vector energético del gas en el de Conaif, que fue en Tenerife. Ambos tenían protagonismo, ¿no? No solo el gas y las calderas, sino también la bomba de calor. A ver, yo creo que lo que a veces se diferencian son los discursos un poco. Pero una de las cosas que se dijo en ese congreso y que me parece interesantísimo es que podemos hablar de una transición energética, una transición socialmente justa, pero solo hay una transición energética. No puede haber dos transiciones energéticas paralelas. Lo que ha cambiado ahora frente a otras transiciones es que antes era de abajo arriba, ¿no? La demanda cambia basada en las mismas cadenas de valor. Pero ahora no. Ahora la transición viene de arriba abajo, viene por la regulación. Y las cadenas de valor ya no son iguales, ya hay nuevos modelos de negocio y nuevos modelos de calor. Entonces, pues efectivamente muchos de los titulares son muy compartidos. O sea, cuando hablamos de que son motor de empleo, pues la industria de bombas de calor ha invertido 1.500 millones de euros en nuevas fábricas y tecnologías en los últimos 3 o 4 años. Cuando hablamos de circularidad y de eficiencia, yo siempre digo lo mismo, es que las bombas de calor tienen una eficiencia de más del 300%. La biomasa, por ejemplo, se queda en el 33%, en el 40%, ¿no? Son vectores energéticos que valen cada uno para su cosa dentro de un mismo camino de la transición energética. La reducción de emisiones es también evidente, no solo de CO2, en el caso de la bomba de calor, además se evitan las emisiones de óxidos de nitrógeno que son contaminantes, y el empleo de calidad, pues todos los vectores energéticos van de la mano de la digitalización, la conectividad, la IA. Bueno, estos eventos de los que hablas son muy para la industria, pero tú eres una auténtica convencida de que hay que comunicar y hay que llegar a todos los públicos y a todos los ciudadanos, al consumidor final, ¿no? También para que lo entienda y para que ponga en valor todo vuestro trabajo. Habláis mucho de energía limpia, de resiliente, sostenible, de la bomba de calor. Y también, además de ser convencidos de la comunicación, sois muy creativos en la asociación, ¿no? Y le habéis puesto un poquito de música, ¿no? Con un jingle, ¿no? Que cuenta algo así como que la revolución térmica también se baila. Exactamente. ¿Se baila a ritmo de zumba o a ritmo de qué? ¿A ti qué música te gusta? A ver. Bueno, últimamente me he apuntado a zumba y me gusta, aunque me pierdo en algún que otro paso. Bueno, pues mira, todo esto que estás diciendo es otra de las iniciativas que tenemos desde la bomba de calor. Sí, tenemos, pues mira, creamos un plan de promoción de bomba de calor hace 9 años, o sea, cumplimos 10 el año que viene.
En octubre, el 21 de octubre, te invito a que vengas al 5º foro de bomba de calor, Pues que iremos. va a ser muy interesante. Además viene un experto internacional de mercado eléctrico y de bombas de calor que nos ha costado traer, pero que se llama Jan Rosnow y que yo creo que va a ser un punto muy importante. Y la última iniciativa es, en lugar de hablar de la bomba de calor, cantarla o bailarla en forma de zumba. Ya tenemos algunas canciones. Tenemos desde reggaetón hasta folk o música country alguna, ¿no? Entonces se trata de un concurso de jingles abierto a todo el mundo. Si me estáis escuchando, tenéis hasta el 31 de octubre para mandar vuestra propuesta. Las bases están en bombadecalor.org y el premio son 1.000 euros. Bueno, ¿y cuál es el objetivo? El objetivo es que la gente hable de bomba de calor. Ya. Yo creo que cuando estamos hablando de una tecnología tan potente y tan imprescindible en la transición energética, no se trata de explicar la tecnología. A mí cuando me dicen, pero bueno, y es que hay que explicar cómo funciona la bomba de calor. ¿Tú, Susana, sabes cómo funciona tu caldera o tus microondas? No. ¿Lo necesitas? No, yo le doy a la rueda y ya está. Y funciona. Sí, y es pero fiable. me pasa con el móvil. Yo no sé cómo funciona WhatsApp, pero yo sé que te manda ahora mismo un WhatsApp y te llega. Vale, y si te dicen que cantes una canción del móvil, ¿a que alguna te sale? Pues seguro. La bomba de calor aunque es lo mejor que no mismo. cante, te lo digo yo. Se trata de salir un poco de los estereotipos Sí, que tenemos. de provocar también, De ¿no? hablar tecnología y de provocar. Sí. Aunque sea la risa, porque tú a mí no me has visto Sí. cantar. Oye, son iniciativas que además ayudan a impulsar el talento, ¿no? Y que conectan con todo tipo de público, también con los más jóvenes. Bueno, hasta ahora yo tengo la sensación, sin desvelar muchísima información, de que las canciones que nos han llegado hasta ahora, las propuestas vienen de gente bastante joven, ¿sabes? Y efectivamente conecta a la gente joven con, bueno, pues vale, la bomba de calor existe, se habla más de ella. Ujú. Pues jingle para el planeta, ¿no? Exacto. Bomba de calor, revolución térmica, que también se baila. Y bueno, comunicar y sobre todo poner en valor pues el trabajo que estáis haciendo desde la asociación. Quería apuntar una última cosa. Lo que quieras, Marta. Quiero darte las gracias por algo que me dijiste la última vez. A ver, uy, Me recomendaste una serie. ¿ah, sí? Sí, que se The llama Dropout. The Dropout. Entonces, muy me buena. parece que es Tengo súper otra más, interesante. Ahora me la dirás. Me parece muy interesante porque habla de cómo el marketing puede pervertir una buena idea y de cómo el ansia la mala comunicación se carga la innovación. Por eso es tan importante evitar el greenwashing, Sí. especialmente en la transición energética. Desde AFEC defendemos el rigor, los datos exactos, los mensajes claros, basarnos en datos científicos y en profesionales, y por eso venimos aquí a verte a Intereconomía, Susana, por el rigor y la precisión. Bueno, yo soy una totalmente... Bueno, o sea, trabajando en la radio, siendo periodista de formación, pues soy una convencida de la comunicación. Yo sé que las cosas que no se cuentan no existen. Y luego además hay que contar las cosas bien. Y hay que contar las cosas pensando en quién te va a escuchar, ¿no? Un poco el mensaje, aterrizarlo y hacerlo pues moldeable, ponerle ahí, además de contenido, por supuesto, pues un poquito de ritmo, de tono, una sonrisa, ¿no? Y algún dato para darle credibilidad. Tú eso siempre lo traes. Pero con esa serie, que se la recomiendo por favor a todos los oyentes, de Dropout, muy buena, ella es muy lista, utiliza la comunicación para convencer, para persuadir y para manipular. Pero ella lo ensaya hasta en el coche. ¿Has visto las escenas que se va en el coche y ensaya y se estudia a la persona que tiene enfrente para saber de dónde viene, qué ha estudiado, cómo era su familia, cuáles son sus debilidades, fortalezas? Y claro, así la tía es efectiva. Claro. Oye, la música es efectiva también, ¿eh? Efectivamente Porque las efectiva, músicas no se te musicalmente olvidan. efectiva. Oye, pues enhorabuena, a seguir comunicando, a seguir poniendo a la bomba de calor ahí en el centro y a seguir hablando de energía, que es lo que realmente nos mueve. Marta San Román, desde la Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Un placer. Susana. Adiós. Hasta prontito, adiós. Fundación La Caixa ha patrocinado este espacio. En nuestro país, alrededor de 3 millones de personas mayores sufren soledad, muchas veces sin contárselo a nadie, como si llamaran por teléfono, pero nadie descolgase. Hola, gracias por descolgar el teléfono. Me llamo José y me gustaría explicarte mi historia. En la Fundación La Caixa, acompañamos a las personas mayores para que dejen de sufrir la soledad en silencio.
Descúbrelo en lallamadadelasoledad.org. Moeve refuerza su compromiso con las energías sostenibles uniéndose a la Global Renewables Alliance. La compañía energética se une a esta coalición, de la que ya forman parte más de 20 grandes compañías globales, para impulsar su compromiso con la adopción de energías renovables. La Global Renewables Alliance reúne asociaciones industriales a nivel mundial que representan las principales tecnologías renovables, como la eólica, la solar, la hidroeléctrica y el hidrógeno verde, entre otras. Entre las prioridades de la alianza figuran el refuerzo de los objetivos en materia de energías renovables, la planificación de redes y almacenamiento, la movilización de fondos para economías emergentes y el apoyo al desarrollo de una industria sostenible. Como miembro activo, Moeve contribuirá a acelerar la transición energética y respalda el objetivo de triplicar las energías renovables para 2030, participando asimismo en los principales foros internacionales, como la recientemente celebrada Semana del Clima de Nueva York y la COP30 de Brasil del próximo mes de noviembre, además de colaborar en el desarrollo de políticas, compartir conocimiento sectorial y movilizar soluciones sostenibles dentro de su estrategia de negocio. ¿Quieres acceder a las ideas y tendencias de inversión de la mayor gestora de fondos activa del mundo de manera gratuita y abierta a todos? Visita nuestra web de Capital Ideas para obtener nuestras perspectivas de mercado de Capital Group. Más información en capitalideas.es. Los viernes a las 10 de la noche nos visita un gato, el Gato Gourmet. En Radio Intereconomía, Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical y con todos aquellos ingredientes para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, con el patrocinio de Marqués de Riscal, mejor viñedo del mundo 2024. Intereconomía. Esto es Capital Intereconomía. Bueno, venimos a hablar de climatización y ahora damos un salto más y vamos a hablar de gestión, reciclado y también reutilización de envases. Lo hacemos con uno de los grandes líderes de la industria, 25 años de experiencia, y es Implica. Me acompaña su directora general, que es Laura Sanz de Siria. Laura, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días y muchas gracias por tenerme aquí. Oye, ¿qué es lo que hacéis en Implica? Pues en Implica somos un scrap, que es una palabra un poco fea, pero en el fondo lo que hacemos somos un sistema de responsabilidad ampliada del productor, que lo que significa es que desde la entrada de una legislación hace un par de años, todos los envasadores que ponen envases en el mercado con un producto tienen que preocuparse por la gestión del futuro residuo de ese envase. Es decir, que ya desde el origen hacemos una responsabilidad ampliada para que se diseñen, se pongan en el mercado envases de materiales más reciclables, más sostenibles, se reutilicen, y el ente que coordina al envasador y al que genera el residuo es el scrap. Somos asociación sin ánimo de lucro, pero somos un ente que gestionamos y obtenemos los objetivos de reciclaje y recogida que nos está pidiendo el Ministerio. Claro, todo lo que tiene que ver con los envases, con el reciclado, está altamente regulado. Yo lo comparo muchas veces con el sector farmacéutico o con el sector financiero, que te mueves si tienes un compliance o un disclaimer al lado, ¿no? Pues pasa lo mismo, ¿no? Que hay mucha regulación y normal, porque hay que marcar el camino y también hay que ayudar al consumidor y a cada uno de los actores de la cadena. Y justo hace 9 meses entró en vigor la ley, ¿no?, de responsabilidad ampliada del productor. Eso es. Y esta ley, si no estoy mal informada, obliga a las empresas que introducen envases industriales y envases comerciales en el mercado a financiar a organizar la recogida de los residuos. ¿Cómo está yendo? Porque la ley luego hay que aplicarla, hay que desarrollarla y aplicarla. La ley salió en el 2022, pero nos daban un par de plazos y el 1 de enero ya es cuando se estaba ya en vigor, ¿no? Entonces, después de 9 meses hemos visto una gran acogida, pero las empresas sí que tienen un poco de este tsunami normativo que se ha dicho y hasta que lo entienden. Y hemos visto un gran gap entre las grandes compañías que tienen grandes departamentos de compliance y las pymes. Entonces, hemos visto que todas las palabras de este Real Decreto, que si RAP, que
que si scrap, que si no sé qué, son muy difíciles y de hecho ahora tenemos un proyecto interno para cómo adecuar el lenguaje a las pymes, que son las que yo creo que faltan para sumarse en todo esto. Entonces, si me tienes que preguntar sobre estos 9 meses, digo que es bastante positivo, hemos avanzado muchísimo, creo que las empresas se han adaptado, estamos trabajando muy en pro de los objetivos y el balance sería positivo, pero queda mucho trabajo para hacer. Claro, ¿y vosotros qué estáis haciendo? ¿Cómo desde Implica estáis ayudando a acelerar e implementar toda esa normativa? Pues se nos ha caído en el tejado de los scrap la parte de formación, información. Entonces nosotros a través de todas las asociaciones sectoriales hemos ido elaborando ya desde hace ya 2 años, pero webinares, canal de YouTube, vídeos explicativos, todo y muchísimas charlas, conferencias y congresos para llegar uno a uno a todas las empresas y explicarles esta legislación que consideramos que es difícil de entender, ¿vale? Esta es una legislación que ya afectaba a los envases domésticos, todos sabemos que tenemos que tirarlo al contenedor amarillo, pero que no éramos conscientes de que ahora afecta al envase comercial e industrial, es decir, a la caja del cartón, al fil, al palet. Y encima nos encontramos con una nueva palabra, que es la reutilización. Y reutilizar a lo mejor lo podemos entender muy sencillo en una botella de Coca-Cola, pero entenderlo en un palet, entenderlo en un... voy a decir otras palabras feas, en un GRG o en un Big Bag, que son grandes... no me estás insultando, ¿no? No. Que son grandes recipientes que utiliza la industria, son más complejos. ¿Por qué? Porque llevan sustancias químicas, que puede ser peligrosa. Entonces, montar los sistemas que pide esta legislación, que se llaman sistemas de depósito, devolución y retorno, son complejos. Entonces nosotros creemos, en Implica nos hemos puesto una especie de estandarte o baluarte con la reutilización, que creemos que tiene que ser uno de los principios, y hemos avanzado bastante en esta línea. Bueno, es que ahora que estás hablando estaba pensando, pero si yo en mi casa, yo conmigo misma tengo dudas, que hay veces que no sé, los cartoncitos estos de los huevos, que digo, ¿esto va al cartón o va al envase? Pero es que mis hijos muchas veces digo, os voy a tener que apuntar a un máster, porque es que me lo metéis cada vez en una bolsita diferente. A nosotros nos pasa igual. Somos 5 en casa, imagínate en una empresa. Lo que ocurre es que como hemos dicho antes, de los envases domésticos hay que concienciar al ciudadano y eso es muy difícil. En cambio, en el ámbito de nuestra aplicación, que es el comercial y el industrial, ya había otra ley, que era la ley de residuos, que ya les obligaba a gestionar los residuos. Es decir, una industria no tiraba los residuos al alcantarillado. Es decir, ¿qué es lo que dices? Bueno, pues si ya se hacía, ¿para qué estáis vosotros? Primeramente porque gestionar el residuo no significa que se gestione de la mejor forma. Hay que reciclar el material. La idea de la economía circular es que poder utilizar esos materiales después para volver a construir materiales y no consumir materias primas, ¿no? Entonces hay que asegurar o potenciar que ese productor del residuo lleve ese residuo al reciclaje. Y para eso estamos los scraps. Los scraps cobramos una cosa o abonamos en función de una cosa que se llama la ecomodulación. Y es en función de si lo haces bien o lo haces mejor. ¿Vale? El hacerlo mal no se contempla, ¿no? Entonces, mandar un residuo a reciclaje es mejor. Mandar un envase a reutilización es mejor todavía, ¿no? Porque la mejor prevención de residuos es la no generación. Entonces, los scraps somos los entes que organizamos y gestionamos toda esta financiación para ir guiando a las industrias, a las empresas, en la línea correcta, según los objetivos que nos ha marcado Europa, porque todo esto viene de legislaciones europeas. Que va muy en línea de lo que has dicho del doméstico, pero el doméstico es más complejo porque entra el ciudadano y el ciudadano hay que concienciarle, informarle y es más difícil también. Y además yo te digo, en casa somos 5, nunca estamos de acuerdo, pues imagínate, a la hora de tirar los envases o de tirarlos simplemente, también hay una gran confusión. Súper difícil. Vosotros, Laura, siempre habláis de gestión integrada. Sí. ¿Sabes? Lo que ocurre es que, por un lado, nosotros siempre hemos concebido que tienes que tener en cuenta, aquí esta legislación habla del envasador, pero tiene mucho que ver el fabricante del envase. Si tú no involucras al fabricante del envase, no vas a hacer nada. Entonces, nosotros, por un lado, utilizamos la gestión integral por lo que te acabo de decir de involucramos al fabricante, al envasador, al que produce el residuo, que es el poseedor final, y al gestor. Pero no solamente eso, sino que muchas veces una industria, una empresa tiene esa doble figura. Por un lado es envasadora, pero por otro lado produce residuos. Entonces nosotros hemos llegado a la conclusión de que la mejor forma de observar a una industria, a una empresa, es de manera global. Es decir, y verle y explicarle cuáles son sus derechos y también las obligaciones, para que luego te pueda atender. Por un lado, yo te tengo que pedir que cumplas tus obligaciones, pero también te voy a abonar por tu gestión correcta. Oye, y luego hay otra cosa importante. El sector es bastante complicado, la normativa es muy exigente, las empresas las hay de muchos tamaños, de muchos sectores, con muchos tipos de actividades diferentes, pero luego además hay que añadir modificaciones a la normativa, ¿no? Luego, eso es. pues, sí.
Esto es tan sencillo, una normativa y chimpún. Claro, ¿no? Que luego te vas adaptando. La normativa también se va dando cuenta de que van surgiendo pues o necesidades o complicaciones y tiene que ir resolviéndolo. A ese Real Decreto que mencionabas, pues luego la Unión Europea publicó un reglamento que supone una pequeña modificación. Ahí, ¿nos estamos adaptando bien? Es que el problema es que se puede confundir a las empresas, ¿no? Por un lado sale el Real Decreto ahora mismo y ya sale un reglamento europeo, que encima, para que no sepa de derecho, yo tampoco, pero un reglamento es de obligado cumplimiento, es decir, que ahora mismo están conviviendo dos normas, la legislación española y la europea. El Ministerio de Medio Ambiente ha dicho que va a hacer otro nuevo reglamento para el año que viene, y encima pues no sabemos si van a pillar elecciones, si no, si no, entonces hay un poco... Es divertido. Es divertido, hay una cierta indeterminación. Entonces la pregunta es, ¿qué cumple lo de ahora, lo del futuro, lo de más allá? Todo. La cuestión es que, bueno, nosotros lo que hemos intentado es revisar, efectivamente, es un reglamento europeo, hay que cumplirlo, revisar lo que tendríamos que modificar en Implica y fomentar lo que pide ese reglamento. Ese reglamento, una sola cosa, dice que en el 2030 el 100% de los envases de transporte tienen que ser reutilizables. El envase de transporte más mayoritario es el palet, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a hacer sistemas de devolución y retorno para hacer reutilizables los palets, ¿vale? O otros tipos de envases. Entonces, si nosotros a día de hoy, que estamos ya en el 2025, no trabajamos para lo que dice una legislación del 2030, estaríamos abocados al fracaso. Entonces, desde Implica intentamos concienciar a estos productores de que ya utilicen estos tipos de envases reutilizables para ir adaptándose a la normativa. Bueno, os lo pasáis pipa. Bueno, ¿no? Estamos entretenidos. Estamos entretenidos porque ¿no? Encima, pues sí, porque estamos entretenidos y está bien trabajar, como yo digo, en una empresa con propósito, ¿no? Es decir, nosotros sacamos otro día un post en LinkedIn en el cual decíamos que ahora mismo los envases tienen un propósito, que es convertirse en nuevas materias primas. Entonces, trabajamos desde esos valores y está siempre bien trabajar en pro de algo correcto. Y yo creo que también hay algo muy importante y muy bonito, y es que la sociedad acompaña, ¿no? Sí. Y sobre todo estas nuevas generaciones que lo tienen mucho más interiorizado que quizás las generaciones anteriores, sino que dices, es que la hora me lleva, claro. Hay que hacerlo bien, hay que intentar arrastrar a la mayor parte de compañías posibles, pero no hay otro camino, ¿no? Y estamos todos en eso, toda la sociedad. Es el valor añadido que le puede dar. De hecho, antes he hablado del reglamento europeo. El reglamento europeo, para los que sepáis, para introducir unas letras, unos símbolos en los envases para que vean si son reciclables. Y ciertos envases que no son reciclables ya no se van a poder poner en el mercado. De hecho, esto de que te pongan, por ejemplo, una botella de vidrio con un plástico alrededor, hace que tengas que separar el plástico del vidrio. Entonces van a intentar que todo el envase todo el material del envase sea del mismo para que puedan ser más reciclables. Entonces, al final, en el fondo, desde el inicio, desde el fabricante hasta nosotros los consumidores, tenemos que concienciarnos en utilizar envases sostenibles para que en un futuro tengamos envases, porque si no llegará un día que no los tendremos. Ese es el fin, y para eso entre medias estamos todos los scrap, nosotros en la parte de comerciales industriales, para ir guiando a las empresas en algo que consideramos que puede ser difícil, pero gracias, eso intentamos, a nosotros lo hacemos un poquito más sencillo. Oye, qué trabajo más bonito tienes, ¿eh? Gracias. Sí. Laura Sainz de Siria, directora general de Implica. Oye, pues enhorabuena. Y cuando quieras, esta es tu casa, ya lo sabes. Pues aquí volveremos a contaros cómo vamos. Ahora te pasas que nosotros aquí también reciclamos y nos pones nota. A ver qué tal, ¿no? Y si alguno tiene dudas, le tiras de las orejas. Una auditoría os hago ahora. Gracias. Venga, un beso. Hasta Adiós. Luego. Hoy es un día fundamental para los accionistas del Banco Sabadell. ¿Sabes que solo te quedan 3 días para canjear tus acciones en cualquier oficina de BBVA o en el teléfono 800-080-032? Te digan lo que te digan, si no acudes al canje, perderías esta oportunidad que es única y es ahora. ¿Te vas a quedar fuera? Solo te quedan 3 días. Ve a cualquier oficina de BBVA o llama al 800-080-032 y te dan atención preferente y sin coste para canjear tus acciones, seas o no cliente y tengas o no las acciones depositadas en BBVA. ¿Avanzamos? BBVA. La oferta ha sido autorizada por la CNMV. Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores. Mensaje de Marga para sus jefes.
Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. Solo quedan 3 días hasta el 10 de octubre. Canjea ya tus acciones de Banco Sabadell sin costes si lo haces en cualquier oficina de BBVA o en el 800 080 032, seas o no cliente y con independencia de donde tengas depositadas tus acciones. Es una oportunidad única y con la nueva oferta es aún mejor. ¿Avanzamos? BBVA. La oferta ha sido autorizada por la CNMV. Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores. Escucha Capital Intereconomía. Esto es Intereconomía. Y hablamos de experiencia de cliente porque un año más nos centramos en la celebración de una nueva edición del Congreso Internacional DEC. En esta ocasión se trata de un viaje por las experiencias que están transformando el mundo, el diseño de experiencias que realizan las empresas para el consumidor español o europeo. Vamos a ver, y nos lo van a contar esta tarde, si dista mucho de que se ofrece al consumidor latinoamericano o asiático, por ejemplo. Un avance, un aperitivo de ese Congreso DEC que tiene lugar hoy, día 7 de octubre, que se celebra esta tarde. Lo vamos a tener en los próximos minutos de radio aquí en Capital Intereconomía. ¿Con quién? Con José Serrano, que es vocal de DEC. Don José, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué vais a enseñar, qué van a aprender los asistentes esta tarde a ese congreso DEC? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, pues oye, ese congreso internacional que tenemos este año en DEC, proponemos un viaje, un auténtico viaje cultural y además internacional, ¿no? Yo creo que lo que buscamos es que, oye, cómo están transformando las experiencias en todo el mundo, ¿no? Queremos que los asistentes comprendan cómo las empresas más innovadoras están diseñando vivencias con distintos lugares y del planeta, y que además que podemos aprender de ello, ¿no? El objetivo al final es inspirar a las empresas españolas a mirar más allá de nuestras fronteras, ¿no? A incorporar prácticas globales que realmente funcionen y sobre todo que nos ayuden a reflexionar sobre qué podemos mejorar. Con nosotros también esta mañana, y va a estar esta tarde en ese congreso, me han contado que es una de las intervenciones más esperadas, que va a realizar junto a otras 2 marcas del sector automovilístico, Kia y Toyota, es la de Daniel Solera, que es el director de experiencia de cliente, atención al cliente y formación en Hyundai Motor España. Daniel, bienvenido, muy buenos días. Muy buenas, muchas gracias. ¿Qué expectativas hay que vas a contar esta tarde y qué nos puedes contar sobre esas tendencias, ya que nos avanzaba José, sobre los consumidores en este sector auto, que es tan de cliente, ¿no? Lo primero, bajar las expectativas por si acaso. Ahí, queda dicho. Lo que vamos a hablar es eso, pues cómo una marca global, como son las marcas de automoción, tienen que ser capaces de adaptarse a los mercados locales, ¿no? Vamos a hablar de lo importante que es conocer al cliente, conocer realmente al cliente, y se entenderá durante la charla qué significa realmente, cómo el producto tiene que adaptarse a la cultura, al cliente, al idioma, a muchas cosas, y la importancia del canal. Y en cuanto a tendencias, permíteme que no te desvele muchas, porque si no voy a matar las sorpresas de la charla, pero te avanzo una. Si te digo qué máquina de vending, qué máquina de esas que echas una moneda, expendedoras, aprietas un botón y te cae el producto, ¿cuál es la más grande que conoces? Seguro que no piensas en una concesión de coches, donde echas una moneda y cae un coche. Lo contaremos esta tarde. Bueno, pues ahí, mira, no quería desvelar mucho, pero ha dejado ahí el gancho, el cebo bien puesto. Y completamos este cartel de hoy, hablando de este congreso de DEC, con Carla Domingo, que es la directora regional de ventas para el sur de MEA en Medalla. ¿Qué tal, Carla? Bienvenida, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Encantado de saludarte y de verte, que también pueden verte nuestros oyentes y nuestros usuarios del canal de YouTube. Hablando de lo que se va a contar allí esta tarde, una de las ponencias en la que se critica el marketing de Quick Wins, que esto me tienes que contar un poco qué es, en el que se trata al cliente como manipulable. No sé si piensas hoy que sigue habiendo muchas empresas que piensan que el cliente, Carla, se puede manipular o no. ¿Cuál es tu opinión? Cuando dice quick wins, ¿no? O sea, es esa experiencia en la cual tú ves al cliente solo en un momento concreto y no ves todo el recorrido y todo el impacto que tiene el cliente en todo su viaje. Entonces, nosotros creemos, ¿no?, que el quick wins, hay empresas que sí lo siguen haciendo y que funciona una vez, pero que es la confianza, ¿no?, lo que sostiene el negocio siempre. Esa manipulación acaba erosionando al cliente, y son clientes que ya sabemos, ¿no?, que tienen mucha información a su alcance, que con las redes sociales, con internet, ¿no?, pueden informarse de todo, y saben que las empresas también lo tienen, así que las expectativas que tienen son altas, ¿no?, y esperan tener un trato personalizado y empático. Y en Medallia siempre promovemos, ¿no?, un enfoque de esa escucha continua y de acción con contexto, ¿no?, para entender el porqué y poder así responder de forma transparente y personalizada en cada paso, ¿no?, o en cada etapa de ese viaje del cliente. Porque, Carla, vosotros desde Medallia, que sois expertos en la gestión de voz del cliente, ¿qué consejo daréis a las compañías sobre esto? ¿Qué les contáis? ¿Qué les decís? Pues que las empresas tienen millones de datos de clientes que no están explotando. Hay parte del feedback que es solicitado, que es cuando las empresas pues te llaman después de una llamada para que des feedback, te envían una encuesta de satisfacción, y esa es una parte pequeña del feedback, ¿no?, que sirve para medir esa experiencia y tener un KPI como puede ser la satisfacción concreta. Pero cuando estamos llamando porque tenemos un problema al contact center, abrimos un chat en la web, contactamos por redes sociales, por WhatsApp, estamos dando ya feedback no solicitado. Y es ahí donde hay una mina de oro, ¿no?, de poder explotar para las empresas, poder, ¿no?, anticiparse y entender al cliente, no post interacción, ¿no?, o post experiencia del cliente, sino en todo el ciclo de vida. Daniel, te pregunto, como responsable, como portavoz de Hyundai, hablando de experiencia de cliente, como responsable de la materia en la compañía, si hablamos del sector automóvil, ¿cómo diseñáis las experiencias de cliente? ¿Se hacen a nivel global? ¿Se hacen segmentándose por mercados? ¿Es diferente en lo que hay que ofrecer, darle la relación, la experiencia de cliente de un cliente en Estados Unidos, de un cliente en Corea, de un cliente en Europa? ¿Cómo lo hacéis? Pues de las dos formas. Hay cosas que son globales y se adaptan tal cual, se implantan tal cual, porque son estrategias, porque forman parte del core business de la compañía, de la cultura a la que pertenecemos, en nuestro caso coreana, y muchas otras que son completamente adaptables. Has puesto un ejemplo que es muy bueno, ¿no? La forma de ser de los mexicanos, la forma de ser de los noruegos es completamente distinta, con lo cual eso hay que adaptarlo. En México, comprarte un coche es sinónimo de pasión, de libertad, de emoción. La gente va con la abuela, con las gallinas, con los perros, con las mascotas, con los hijos a comprarse un coche, ¿no? En Noruega es todo mucho menos emocional, es más racional, más pausado. Esto hay que tenerlo en cuenta no solo al diseño de los coches, sino al diseño de la estrategia de publicidad, del tono en el que te comunicas, las campañas de marketing y todo el proceso de venta o todo el proceso de experiencia del cliente, muy adaptado a las peculiaridades y particulares de los clientes. Carla, decía antes José que uno de los objetivos de este congreso es que las empresas españolas sepan lo que se está haciendo por ahí fuera, puedan aprender cosas. Pongamos el ejemplo, el caso de una empresa española que quiere abrir fronteras, que quiere internacionalizarse, que quiere salir fuera, y va a tener que afrontar eso que nos acaba de contar Daniel, de que según cada mercado, pues la estrategia a lo mejor hay que cambiarla, que lo que se estaba haciendo aquí no va a ser válido a lo mejor para un México, para un Japón, para un, no sé, incluso algo más cercano, un Portugal, un Francia, aunque ahí puede haber menos diferencias a lo mejor. ¿Cómo lo afronta? ¿Cómo lo hace? ¿Qué se le puede decir a esa empresa? ¿Por dónde tiene que empezar? Pues al final el análisis de la voz del cliente no te puede decir
qué es lo que no puedes mantener y qué es lo que tienes que adaptar en cada país. Esa es la diferencia entre estandarizar y orquestar experiencias que se adapten, ¿no?, a cada uno de esos países. Es en esa, ¿no?, poder cliente omnicanal revela los matices culturales, ¿no? Cuál es el lenguaje, el tono, cuáles son los canales preferidos, por ejemplo, en el contact center, tolerancia a la espera, ¿no? Y permite construir pues esa experiencia coherente con la marca, pero localmente relevante. Al final, a través del análisis, ¿no?, de todo ese feedback de cliente, de encuestas, chat, WhatsApp, ¿no?, puedes detectar pues patrones, causas raíz de los problemas y a partir de ahí pues crear, ¿no?, y activar planes de acción para cada uno de los mercados. Claro, José, como vocal de DEC, desde la organización de este congreso que se celebra esta tarde, luego te pregunto por alguna novedad y por cosas que se pueden encontrar los que allí vayan, estáis trabajando en algo que se llama evolucionar hacia la Human Experience. Lo mismo que le decía a Carla, no sé si nos puedes contar, explicar un poco qué es esto, pero qué mensaje es el que queréis transmitir a las empresas en esta edición del Congreso con eso de la Human Experience. Bueno, nosotros cambiamos el claim de Human Experience, pasamos del mundo de lo que era experiencia de cliente como tal a experiencia humana, ¿no?, a experiencia de los humanos, porque hay que unificar todo el mundo, todo el campo, perdón, tanto de experiencia de cliente como la experiencia de empleado. Entonces, al final, todas las experiencias que se generan son experiencias de las personas y cogemos el claim de Human porque creo que se engloba todo el concepto de mundo cliente, mundo empleado, mundo paciente, todo lo que tiene que ver con la globalidad de la experiencia que viven las personas en su relación con las marcas, en su relación con un hospital, en relación con cualquier tipo de compañía. Por ejemplo, desde Hyundai, ¿cómo afrontáis esa experiencia del empleado, teniendo en cuenta, como hemos hablado muchas veces, cuando hemos hablado con vosotros, con los miembros de DEC, que venís aquí a contarnos las experiencias, las estrategias, la importancia que tiene ese cliente también, ese empleado también como primer cliente de la compañía? ¿Cómo se enfoca eso? Pues al hilo de la respuesta de José, no queriendo ser una empresa customer-centric. Nosotros trabajamos por ser una empresa people-centric, que es similar al Human, que es poner al cliente y a la persona que da la experiencia en el centro. Los dos son los protagonistas de la película. Si te dejas un protagonista fuera, la película no queda igual. El Titanic solamente con un personaje, con Leonardo DiCaprio, no hubiese quedado exactamente igual, ¿no? Y al final son ellos los que están mirando al cliente a los ojos. Nosotros estamos en una oficina, ellos son los que tienen el contacto directo. Y te pongo un ejemplo muy rápido. Nosotros a los vendedores, por ejemplo, les tratamos de superhéroes. Todo su itinerario formativo está basado en cómics y en vez de darles habilidades y conocimientos, les damos superpoderes. El del magnetismo, que es conectar con la gente, la metamorfosis, que es adaptarte. Pues ya es una forma distinta de hacer las cosas. Si yo te trato como superhéroe, te estoy poniendo en un nivel superior que pocas o casi ninguna empresa suelen hacer. Carla, ¿cuánto de importante es eso ahora que nos hablabas de la importancia de la voz del cliente? La importancia también de la voz del empleado, que no sé si muchas veces se le escucha desde arriba o no. Súper importante, ¿no? Y es no solo la unificación de esos datos de clientes, sino también de empleado. Al final, lo que creemos es que unificando esos datos y viendo esos de una forma holística, las empresas, ¿no?, pueden verlo todo y hacerlo todo, ¿no? Darles superpoderes para que tengan, ¿no?, para que puedan transformar esas experiencias de clientes y de los empleados ahí donde estén. José, novedades del Congreso de esta tarde. No sé si nos vais a sorprender con algo, no sé qué nos puedes contar, sin desgranar todo, como nos decía antes Daniel, pues para no... tener algo que diga, oye, vamos a ver. Bueno, sin hacer mucho spoiler, ¿no? Porque no procede, ¿no? Pero yo creo que hay tres acciones que hacemos nuevas este año que creo que es importante. Lanzamos un podcast con expertos, creo que es una actividad nueva que además yo creo que va a tener mucho sentido y que creo que además va a tener mucho interés, porque además lo hemos hecho un formato distinto, muy dinámico, muy atractivo. Yo creo que para ser muy potente para nuestros socios, creo que es una actividad importante que lanzamos la primera edición. Hemos creado nuestro perfil en Instagram, con lo cual vamos a intentar acercarnos a otros públicos objetivos donde con otros canales no llegábamos a llegar con Instagram. Y luego también lanzamos un programa de economía conductual, también que yo creo que es importante, un programa formativo de economía conductual que va a ayudar a entender por qué los clientes toman decisiones de la manera que las toman. Y entonces yo creo que es un aspecto también muy importante. Y luego ya hay más sorpresas, pero no me voy a quedar aquí como con 3 actividades, pero que invitar a la gente a que no se lo pierda porque creo que va a ser un congreso realmente espectacular. Me quedo con una de las
las cosas que decías, José, y os lo planteo antes de cerrar esta charla que estamos manteniendo con vosotros con motivo de este Congreso DEC. El tema de las redes sociales está haciendo que el cliente cada vez esté en más sitios, ¿no? Os lo pregunto a los tres, ¿cuál es vuestra opinión, cuál es vuestra visión sobre eso? Y hay que llegarle a través de más vías. Lo que ha hecho las redes sociales es amplificar, acercar un poco al cliente con la empresa, eso sí, pero ha hecho que pueda estar en más sitios y que ese mensaje a lo mejor lo controlemos un poco menos desde la compañía. ¿Cómo lo veis, José? Yo creo que el cliente es libre para decidir por dónde quiere entrar, por dónde quiere relacionar, y además las compañías lo que tenemos que estar preparadas es para dar el servicio cuando y cuando quiera el cliente. Entonces yo creo que al final aquí las redes sociales lo que han hecho ha sido obligar a las compañías a adaptarse a las necesidades del cliente, cosa que me parece fantástico, además, sí. O sea, que es una necesidad. O sea, entonces yo creo que el cliente hoy tiene la capacidad de decir cuándo, cómo y dónde, y yo creo que las compañías tienen la obligación de darle respuesta a ese dónde, cómo y cuándo. Daniel. Pues lo mismo, ¿no? Al final es una cosa que está ahí, que no va a cambiar, que no la vamos a quitar de nuestras vidas, con lo cual las compañías tenemos que estar donde está el cliente y teniendo su mismo idioma, teniendo sus mismos canales y dándole la mejor de los servicios en todos los sitios donde esté el cliente. Carla, esa voz cada vez suena desde más sitios, la voz del cliente, ¿eh? Totalmente, y estoy totalmente de acuerdo, ¿no?, con lo que ha dicho José y Daniel, que al final las empresas tienen que adaptarse, estar ahí donde está el cliente y ofrecer esa atención o servicio al cliente en todos esos canales, porque, ¿no?, hoy en día somos libres, ¿no?, de decidirnos si queremos iniciar ¿no?, y la conversación por voz, yendo en presencial o a través de X, Instagram o TikTok. Le preguntaba a José por el Congreso, nos contaba los objetivos, lo que puede pasar ahí, nos hablaba alguna de las cosas que se van a contar. Os pregunto a vosotros, ¿qué supone para vuestras compañías, para vuestras organizaciones, Daniel, Hyundai, Carla, Medallia, formar parte de ese Congreso? ¿Qué esperáis? ¿Qué expectativas tenéis? Vosotros que seguramente tenéis ya recorrido de varios congresos anteriores que se han celebrado. ¿Qué esperáis, Daniel? Aprender. Yo creo que es el mejor sitio para aprender de otros sectores completamente distintos a los nuestros, con lo cual hay muchos aprendizajes muy chulos fuera de nuestros propios sectores. El ver otras formas de actuar, el compartir experiencias y poner nuestro granito de arena a hacer de DEC un sitio tremendamente chulo de conocimiento alrededor de la experiencia del cliente y de la experiencia del empleado. Carla. Sí, o sea, escuchar a clientes y equipos de todo el mundo, ¿no?, entender, ¿no?, cómo están convirtiendo, ¿no?, esas necesidades de los diferentes países en acciones reales, convertir, ¿no?, esa escucha en un impacto medible con resultados de negocio, ¿no?, de una forma transparente y responsable, y luego colaboración, ¿no?, compartir todo lo que aprendemos y inspirarnos y sobre todo construir, ¿no?, estándares para elevarnos a toda la industria de la experiencia del cliente y del empleado. Aprender a escuchar. No sé si pondríamos, José, algún verbo más. No son malos estos dos. Aprender a escuchar y compartir. Venga. Yo creo que compartir sería la definitiva, ¿no? Yo creo que es un momento, es un espacio para compartir y un espacio para como decían, de aprender, pero sobre todo compartiendo y siendo muy, muy generosos con la información. Venga, pues voy a aprovechar estos tres verbos para cerrar con una pregunta que nos sirva un poco como de cierre, ¿no?, de esta previa que estamos haciendo aquí en Radio Intereconomía sobre ese Congreso DEC que se celebra esta tarde, para que los oyentes que lo están escuchando puedan aprender también, que compartáis con ellos estas ideas. ¿Cuál sería vuestro juicio, y empezar el que queráis de los tres, lo más importante a día de hoy para que una compañía tenga una experiencia de cliente, una estrategia de experiencia de cliente que sea exitosa, que tenga éxito? Imagino que hay muchas cosas, podéis contar algunas, una o dos, resumirlas, pero si os tuvierais que quedar con una o dos a lo mejor, ¿qué sería lo más importante? Carla, venga, que te tengo ahí al otro lado por ponerte la primera ahora. Yo... pues romper los hilos que hay en empresas. Al final, muchas veces, y yo creo que todos, ¿no?, como clientes, algunas veces hemos experimentado esto es otro departamento, ¿no?, cuando hablas con una empresa, y al final el cliente somos el único si hablamos con el departamento A, el departamento B o el departamento C. Entonces, para mí, ¿no?, digamos, ¿no?, la receta principal, el ingrediente principal para una experiencia de cliente exitosa es, ¿no?, que dentro de las empresas tratemos al cliente como uno solo, independientemente de en qué momento, ¿no?, o con qué departamento habla. O sea, romper un poco paredes, ¿no?, tirar un poco abajo tabiques y paredes dentro de las compañías. Daniel. Pues yo diría, estando muy de acuerdo con lo que acaba de comentar Carla, el
la firme convicción de que no lo hacemos bien. Yo no conozco ningún CEO, ningún presidente, ningún departamento de experiencia de cliente, ningún empleado que diga tratamos más a los empleados. Y lo hacemos de vez en cuando. Y de vez en cuando no estamos finos y no cumplimos las expectativas. Con lo cual, para mí ese es el primer punto. Oye, asumir que no lo hacemos bien y que tenemos margen de maniobra escuchando al cliente, tratándole mejor y trabajando. José, cierras tú. Bueno, no puedo estar más de acuerdo con Daniel, pero por poner algo diferente, yo creo que hay que escuchar y entender al cliente y conocer sus necesidades, y creo que sin eso no vamos a ningún sitio. Y eso para mí es un básico de la experiencia. Y luego yo creo que hay un aspecto muy importante, y es que tiene que ver con que el de arriba lo compre y se lo crea, y que esto crea que la experiencia del cliente realmente es una estrategia de diferenciación que impacta en la rentabilidad de las compañías. Si conseguimos hacerle ver eso al de arriba, lo tendremos el camino mucho más suave. Pues de eso y más cosas se va a hablar esta tarde en ese congreso de experiencia de cliente. ¿Por qué edición vamos ya, José? Esta es la 12ª. La número 12, o sea que ya tenéis experiencia, nunca mejor dicho, de qué se está haciendo y de cómo ha ido evolucionando la experiencia de cliente, como mencionáis ahí ahora mismo. Es algo que todos afrontamos varias veces al día. Incluso todos somos clientes de algo, de alguien, varias veces al día y de muchas cosas. Que sea un éxito. Gracias por acompañarnos esta mañana, por darnos ese aperitivo. Carla Domingo, desde Medalia. Gracias por acompañarnos. Que vaya bien el congreso esta tarde. Gracias. Daniel Solera, desde Hyundai Motor España. Estoy muy ansioso de que me digan qué has contado esta tarde. Con Kia y con Toyota y Hyundai. No es mala mesa, No es mala mesa. Vamos a hacer un pin en la que han montado. Que sea un éxito. Gracias, Daniel. Y que sea un éxito el Congreso en su conjunto, que seguro que sí. Así que desde aquí nuestra mejor de las suertes. José Serrano, vocal de DEC. Un abrazo a todos los compañeros de DEC que hacen posible este Congreso y que nos lo contáis aquí en estos micrófonos, que son los vuestros. Muchísimas gracias. Que vaya muy bien. Gracias por todo. Gracias. Nos vamos, que nos quedan un poquito más de 3 minutos para las 12 del mediodía. Llegan las noticias con Blanca del Tronco y después Rafa Jiménez con A Media Sesión. Mañana, Capital Intereconomía, aquí desde las 7 de la mañana. A las 8 nos visita en este estudio el presidente del BBVA, Carlos Torres Vila. Hasta mañana. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. La Hora de Miguel Ángel, todas las noches a las 12 en Radio Intereconomía. Diversifica tu cartera de inversión y protege tu patrimonio con Silver Gold Patrimonio. Planes de compra de metales preciosos de inversión flexibles y diseñados por Silver Gold Patrimonio para cubrir cualquier tipo de necesidad. Expertos en metales de inversión: oro, plata, platino, paladio, rodio, osmio. Silver Gold es patrimonio inteligente. En la Comunidad de Madrid cuidamos el medio ambiente y reciclamos nuestros envases. Recuerda, deposita todas tus latas Brix y envases de plástico dentro del contenedor amarillo y los envases de cartón y papel en el contenedor azul. Recicla más, mejor, siempre y únete al movimiento imparable de la economía circular. Ecoembes, Federación de Municipios de Madrid y Comunidad de Madrid. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. No te pierdas la Feria de Otoño en la Plaza de Toros de las Ventas. Morante de la Puebla, Alejandro Talavante, Emilio de Justo, Borja Jiménez, Tomás Rufo, Pablo Aguado. Los toreros más destacados de la temporada vuelven a Madrid. Compra ya tus entradas en las-ventas.com.
Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes a las 12 de la noche, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía. Son las 12 de la mañana, las 11 en Canarias. Radio Intereconomía. Boletín informativo. Buenos días. A 4 días de que termine el plazo de aceptación de la OPA del BBVA sobre el Sabadell, la aseguradora Zurich Insurance, segundo accionista de la entidad catalana, acaba de anunciar que no acudirá a la OPA porque la oferta, dice la aseguradora, no representa una propuesta atractiva para los accionistas del Sabadell. Zurich Insurance, que posee cerca de un 5% de acciones del banco catalán, solo por detrás de BlackRock, está considerada por el Sabadell como uno de